¿No te parece que este sitio está como vacío? Pues sí, siempre te da flojera dibujar personajes de fondo. Ay, rayos. Sí, pero me refería a otra cosa. ¿Nunca te has preguntado qué hay detrás de todas esas personas? Puede que tengan una vida, metas, sueños, y nunca sabremos qué hay detrás de todo eso. ¿A qué vino eso? ¿Por qué tan emocional de repente? No lo sé, solo ando pensando. Pues, hay una forma de saberlo. Las redes sociales. La única forma de saber lo que vive alguien más sin preguntarle es viendo lo que hace en internet y en sus redes sociales. ¿Alguien dijo redes sociales? Hola. Son ellas. ¿Qué pasa? ¿No lo viste venir? Pues mira, vaya actitud. Por cierto, ¿quién eres? Twitter y Patreon. Oímos que hablaban de redes sociales y pensamos que nos llamaste. Después de todo, somos redes sociales hechas pony. Esperen, ustedes dos son literalmente redes sociales. Y eso me da una idea. Lo que significa... Nuevo video, vamos con la intro. Antes de empezar con el video, les recuerdo que según esto, la mayoría de mi público no está suscrito a mi canal. Vamos, suscríbanse, no sean malos. Solo les tomo un segundo presionar ese botón. Así me apoyan y me alegran demasiado el día. Con eso dicho, podemos proseguir con el video. ¿Y entonces de qué será el video? Desde su creación, Ponytown ha pasado demasiado a través de su historia. Pero mientras más pasa el tiempo, la gente poco a poco se olvida, o hasta ni siquiera se entera de ciertas cosas que pasaron en la historia del juego y de su comunidad. Así que el día de hoy veremos cómo la comunidad de Ponytown ha crecido en las redes sociales. Cabe aclarar que por motivos de facilidad de investigación y para que el video no se haga eterno, solo tomaré en cuenta la comunidad inglesa e hispana. La comunidad rusa también ha aportado mucho a Ponytown en sí, pero no puedo entender ese idioma y no confío en el traductor, así que lo dejaré de lado. Ahora sí, empecemos. DeviantArt. La comunidad de Ponytown en DeviantArt se ha desarrollado de una forma bastante curiosa, pues en los últimos años ha estado más muerta que los papás de Batman. Sin embargo, me parece importante destacar este sitio, ya que fue aquí en DeviantArt donde se encuentran sus orígenes. Pues sí, aquí en DeviantArt puedes encontrar la cuenta de varios miembros del staff, incluyendo tanto posts como dibujos de fechas bastante antiguas. Hasta aquí puedes ver el perfil de Cadmensar, lo cual dice mucho, pues fue Cadmensar quien creó Ponytown y quien lo administró hasta que se retiró. Y de hecho, aquí puedes ver la imagen más vieja registrada de Fez que pude encontrar al menos, pues aparece en este dibujo y la fecha es de 2015, un año antes de la creación de Ponytown. Si quieren que haga un video sobre la creación de Fez pueden comentarlo, yo no tengo quejas. Aunque la comunidad de Ponytown en DeviantArt nunca fue del todo activa, sirve para preservar el arte de sus desarrolladores, y esto se aprecia demasiado. Patreon. La relación con Ponytown y Patreon siempre ha sido bastante bien llevada. La historia es así. 2 años después de la salida del juego, es decir, en 2018, el staff se dio cuenta de lo popular que era Ponytown y sobre todo se dieron cuenta que trabajar continuamente en el juego sin ningún beneficio monetario era agotante. No los culpo, la verdad, y de hecho entiendo totalmente cómo se sienten. En todo caso, desde entonces el staff tuvo la idea de crearse una cuenta en Patreon para apoyar el desarrollo del mismo. Y ahí es cuando yo nací. Espera, ¿eso significa que solo tienes 7 años? Bueno, yo no sabría cómo responder a esa pregunta. En fin, gracias a Patreon, Ponytown creció y se volvió lo que es hoy. Pues es gracias a los ingresos que generan desde acá que el staff se pudo permitir contratar a más gente y ampliar el juego. Así que, sin Patreon no tendríamos Ponytown. O quizás sí, pero sería un juego mucho más pequeño de lo que es hoy en día. También debemos recordar que Teorafa genera dinero a través de Patreon principalmente. Y sí, esto es importante ya que él es parte del staff. Entonces se podría decir que para el staff y sus ingresos tú eres la patrona. Sí. Jejeje. Muy divertido. Sí. Twitter. No podían esperar menos de Twitter. Pues obvio, gran parte de los miembros del staff tienen una cuenta aquí. Y no solo el staff, sino también la comunidad.
pues hay mucha gente que sube tweets relacionados a Ponytown. Algunos solo memes, otros información relevante, otros informan sobre bugs, otros sobre los eventos y muchas cosas más. Twitter siempre ha sido relevante para la historia de Ponytown y su comunidad, desde más años de los que puedo imaginar incluso. Pues claro, no podría ser diferente. Es gracias a mí que las cosas funcionan. Ja, otra vez haciéndolo en grande Dwight. Ay, qué presumido, ya me caes mal. Sobre eso, tampoco podemos ignorar la otra cara de la moneda y pretender que no existe. Pues como no podía ser de otra, es aquí en Twitter donde se han expuesto polémicas y peleas entre múltiples usuarios. De hecho, hasta existieron casos de funas genuinas, con documentos enteros llenos de información. E igualmente, tanto aquí como en Discord, usuarios se han peleado demasiado, sobre todo clanes entre sí. Lo cual, dependiendo del caso, puede ser una tontería maximizada a un tema serio y grave, pero pues ya cada quien decide. Yo no tengo que ver con esas polémicas, no me metan en esas cosas. Se podría decir que tweets están difamando. Ay, ya me callo. Reddit. Ahora pasamos a Reddit, donde las cosas se ponen bastante interesantes. Aquí en Reddit, mucha gente importante para la comunidad del juego ha dado su aporte. Sea gente del staff como Industrialist, gente contratada por el staff como Chris Sandy, o gente cualquiera como tú y como yo, pero que ha dado su aporte de alguna forma u otra. La verdad es que Reddit aportó mucho para la comunidad del juego en muchas formas distintas. Ha servido como punto de información en distintas ocasiones, como fue cuando ocurrió el drama de Delgun Town, de lo cual ya hablé en mi iceberg de Ponytown, vayan a verlo. No hagas spam. Te estás desviando. Ah, sí, en fin. Reddit influyó a la comunidad tanto en parte del staff como en parte de los fans. TikTok. Con TikTok las cosas se ponen un poquito complicadas. Más que nada porque TikTok está medio baneado en mi país, a veces carga y a veces no. Y además nunca le terminé de entender bien a TikTok, así que me cuesta investigar aquí, pero bueno. Aquí en TikTok, tanto la comunidad como el staff ha dado su aporte. Gente importante para el juego como Maple, Scissorbolt o Vitelheart, no sé si se pronuncian así, tienen su cuenta aquí, donde suben diversas cosas. Y esos son solo unos pocos, porque hay demasiados. Y la parte de la comunidad no se queda atrás, pues en estos últimos años existen demasiados Ponytalkers, que son gente que sube contenido sobre Ponytown a TikTok. Podría empezar a nombrar algunos como Berchis, Philippus, Mario, Liz o Emma, pero la verdad es que no le sé mucho a TikTok, así que no puedo hablar mucho de este sitio. Discord. Discord es un tema, digamos, quilombático, hermano. En cuanto a Ponytown se refiere, en Discord ha pasado de todo. Por un lado, Discord aporta demasiado a la comunidad, tanto de mano del staff como de la comunidad. Existen servers oficiales de Ponytown, enfocados al juego en sí y a los eventos en cuestión. Y eso sin mencionar los servers que crea la comunidad, pues existen demasiados en los que la gente aporta, interactúa, sube dibujos y demás. Aparte, el 90% de los clanes requieren tener Discord, así que eso ya es algo. Por el otro lado, pues... ya se la saben, pleitos, funas, dramas, cosas que me agobian y que no me quiero poner a investigar. No me podría importar menos. YouTube. Oh, este tema sí es interesante. Ponytown en YouTube ha pasado por muchas cosas, y cuando digo muchas me refiero a muchas, muchísimas. Con anterioridad existían varios Ponytubers, que vienen siendo gente que sube videos de Ponytown a YouTube. Pero no solo eso, pues también había mucha gente que no se enfocaba en el juego en sí, pero aún así a veces llegaban a subir videos del mismo, lo que implica que el juego llegaba a demasiado público. No solo eso, habían demasiadas cosas, covers de las canciones, videos de comedia, videos informativos, animaciones, había de todo. Era una comunidad en pleno crecimiento y tenía muy buen rumbo. En el lado hispano al menos, habían varios Ponytubers importantes, de los cuales ya he entrevistado a algunos. El Burro Grisáceo, Poisonella, Donnie, Angelo, Ellison, Matatumas, Bodycloud, Philippus, todos esos son solo unos pocos. Había demasiado contenido en base al juego, y el lado inglés no se quedaba atrás, pues no solo tenían youtubers como Danny Balsub, sino también a parte oficial del staff, como el mismísimo tío Rafa. Desafortunadamente, poco a poco el fuego comenzó a apagarse y las cosas cambiaron. Con el tiempo, prácticamente todo el contenido de Ponytown que se sube a YouTube comenzaron a hacer solo tutoriales de skin. No es algo malo, claro, pero se siente sobresaturado.
se pierde la originalidad y cuando todo el contenido es el mismo deja de ser entretenido. Igual hay excepciones, obviamente, pero no es lo usual. Con el tiempo estos creadores de contenido perdieron el interés, de lo cual no los culpo, pero al final todos terminaron cambiando de contenido o abandonando sus canales. Capaz ando equivocado, pero de hecho, si no recuerdo mal, el único que sigue subiendo contenido es BodyCloud. E igual él abandonó el canal por un año o dos. Actualmente no sé cómo va a ir la comunidad de Ponytown en YouTube en algún futuro. Es difícil saberlo, pero espero que ojalá en el futuro existan más aportes a la misma. Así que ya saben chicos, las redes sociales no son solo para compartir fotos de tus comidas o selfies. Es una herramienta poderosa para preservar sucesos o hechos. Cualquier cosa que hayan hecho pueda quedar registrada y preservada para verse en un futuro. Y es gracias a esto que gran parte de la historia del juego y los aportes de la comunidad no se han perdido para siempre. Exacto. Pero también hay que usarlas con responsabilidad. Procuren siempre pensar antes de subir algo y recuerden que puede quedar preservado para siempre. Esto es increíble. Nunca pensé que tanta parte de la comunidad del juego hubiese quedado inmortalizada en tantas redes sociales. Y esto es solo el comienzo. Cada día que pasa cuenta. Y mientras sigamos haciendo cosas en internet, estas también podrían ser consideradas importantes para alguien en algún futuro. Dices todo eso como si no lo supiese yo. Soy una red social. Claro que lo sé. Ay, cállate tú. No, cállate tú. No tú. No tú. Pai otra vez está peleándose con alguien. Ay, espero que no hagan eso muy seguido. Te sorprenderías. En fin, hasta acá el video, nos vemos.